En este video abordaremos el tema de la respuesta de escalón de un circuito RLC en paralelo. Retomemos que un circuito RLC es un circuito lineal que se caracteriza por tener una resistencia eléctrica, una bobina o también llamada inductor y un capacitor. Y la respuesta de escalón o también llamada respuesta forzada es aquella que se da cuando en el circuito está presente una fuente, como lo podemos ver en la siguiente figura. ¿Cómo lo podemos describir matemáticamente? Entonces, nosotros aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo superior y nosotros ya sabemos que las corrientes que entran al nodo son igual a las corrientes que salen. Entonces, vemos que están saliendo del nodo la corriente IR, que es la corriente de la resistencia, que sale la corriente I, que es la corriente de la bobina, y que sale la corriente IC, que es la corriente del capacitor, y que está entrando la corriente IS, que es la corriente de la fuente. Ahora procederemos a dejar la ecuación en términos de voltaje. Entonces, en la resistencia tenemos el voltaje, que es el mismo V del capacitor, sobre la resistencia, más la corriente del inductor, más C por la derivada del voltaje respecto al tiempo, y esto será igual a la corriente IS, que es la corriente de la fuente. Pero nosotros ya sabemos que en el inductor el voltaje es igual a L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Ahora expresaremos una ecuación de segundo grado para ver la corriente que pasa por el inductor, reemplazando la fórmula de voltaje del inductor en la ecuación del nodo superior que ya teníamos previamente. Resultado, la ecuación diferencial que describe la dinámica del inductor. Ahora pasamos a LC a dividir y nos queda de la siguiente manera. Completa de la ecuación consta de la respuesta natural o transitoria I sub t de t y la respuesta forzada o estado estable I sub ss de t, donde la respuesta forzada es el valor final de I, la cual es la corriente final del inductor, ya que al estar en DC, el capacitor actúa como un circuito abierto y el inductor actúa como un cortocircuito, el cual permitirá que toda la energía pase a través de él, teniendo así que la corriente del inductor será la corriente estado estable, que será la misma I sub S de la fuente. En esta ecuación diferencial nosotros podemos saber que alfa es igual a 1 sobre 2 RC y que omega sub 0 es igual a 1 sobre la raíz de LC, donde alfa es el coeficiente de amortiguamiento y omega sub 0 es la frecuencia de resonancia. Además, también podemos hallar los valores de A1 y A2 que se hallan con la siguiente ecuación. En este tipo de ejercicios se pueden encontrar tres casos. El caso sobreamortiguado cuando alfa es mayor que omega sub 0. El caso críticamente amortiguado cuando alfa es igual a omega sub 0. Y el caso subamortiguado cuando omega sub 0 es mayor que alfa. Entonces tenemos estas tres respuestas dependiendo cada caso, donde la corriente que pasa por el inductor I de t será IS, que es la parte estado estable, más la parte transitoria. La corriente que hallemos será únicamente del inductor, pero esta la podemos usar para encontrar el voltaje, que es el mismo en los demás elementos ya que se encuentran en paralelo. Las constantes A1 y A2 pueden determinarse en cada caso a partir de las condiciones iniciales de I y de I de t. Entonces, reemplazamos la corriente, la derivamos y la multiplicamos por L y ya tenemos el voltaje, que es el mismo en el inductor, en la resistencia eléctrica y en el capacitor. Ahora podemos saber que la corriente que pasa a través de la resistencia es igual al voltaje sobre la resistencia misma, y la corriente del capacitor será igual a C por la derivada del voltaje. Podemos encontrar la respuesta completa para cualquier variable x de t de manera directa usando esta ecuación, donde x sub ss es su valor final y x sub t es su respuesta transitoria.